Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Pierrot. Mide 25 centímetros de alto. Sí te llevas casi 100 gramos de color blanco. Yo, la verdad, hice el cuerpo diferente en otro tono porque nos iba a ver para no gastar tanto blanco, pero es al gusto. Espero que te guste. Ve el detalle. Y esta fue una petición de una de las suscriptoras. Iré tejiendo más peticiones y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. No sé si ya te dije que mide 25 centímetros de alto. Bueno, lo menciono otra vez. Y si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte viendo mis demás tutoriales. Igual y te convencen. Y te espero a que te espero a que te suscribas. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como vieron, voy a tejer a Pierrot. Creo que es como un arlequín o algo así. Voy a hacerlo por petición de una de mis suscriptoras. Ella es de Francia y entonces me lo pidió, entonces lo voy a tejer. Vamos a necesitar estambre en color blanco para toda la vestimenta. Negro también es para la vestimenta y el cuerpo también. Y voy a tejer el cuerpo en este tono de gris. El cuerpo lo puedes hacer tú en color blanco o en color crema, carne, pero yo te sugiero que todo sea en blanco. Pero yo como tengo poco estambre blanco, voy a utilizar este tono. Y yo les voy a ir indicando, no, esto va a ser en color blanco, nada más que, de hecho vas a llevar como 200 gramos de blanco, porque si casi todo el muñeco es en blanco. Son detalles, son muy pocos detalles en negro, que en negro sinceramente nada más es la gorrita que lleva, pero todo es blanco. Y vamos a necesitar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Voy a necesitar bolitas, pomponcitos en color negro. Estoy utilizando de varios tamaños, pero no, creo que hay que utilizar todos del mismo tamaño. Voy a utilizar los tres grandes, 3 de 1 centímetro y varios de 10 pomponcitos de medio centímetro. ¿Ok? Para 2 en cada manga y 3 en cada pierna. ¿Ok? Y sí, miren, si los completé. Entonces, si los quieren todos de este tamaño, puede ser, pero no sé cómo se vea. Si no, ya verán cómo se ve en el video. Eso es al gusto. Iba a ponerle encaje blanco. Permítanme. Ok, voy a poner este encaje blanco en el cuello. Si no lo tienes, compra de este transparente y nada más lo hilvanas por en medio para el cuello del Pierrot. Ok. Lleva la cara en blanco, las manos también y los pies. Los zapatitos los voy a hacer por separado, el pantalón y el blusón, ¿ok? Yo sé que muchas no me entienden ahorita qué es lo que les estoy explicando. Bueno, pero ustedes ya vieron la imagen de cómo quedó. Entonces, voy a utilizar un gancho del número 3, ¿ok? Uso un gancho del número 3 y... Ay, cálmense, lleva pompones también en los zapatos. Los zapatos son color blanco y lleva pompón negro. Entonces, sí tengo más pompones. Solamente es cuestión de sacarlos. Miren, aquí está. Ay. Y aquí está el otro.
uno por cada zapato. Hubiera sido ideal este tamaño, pero no encontré en color negro de los que tengo, pero bueno, a ver qué tal se ve. Entonces, ya necesitamos, entonces son 3, 6, 10, 12 pompones pequeños de estos y 3 de los medianos, ¿ok? Entonces, creo que ya quedó todo. Vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, se me olvidó mencionar que yo le voy a poner unos palitos para sostener el muñeco. Esto es opcional. Si es para un niño pequeño, se las quitan y ya solamente lo dejan así como guanguito. Y yo voy a usar un palito de este tamaño para el cuello. Y mide 8 centímetros de largo. Estas son banderillitas, entonces estas las voy a poner en los pies para que se sostenga y esta en el cuello. Ok, miren, ya tejí el primer brazo. Recuerden que ustedes lo pueden hacer todo en blanco. Yo voy a poner esta parte de gris para que no ocupe mucho blanco porque no tengo mucho. Y entonces vamos a comenzar con la manita y necesitamos tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, en la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Entonces, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena. De la vuelta 3 a la 6 y tejo una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la vuelta 6. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Ya lo voy a tejer. Para las que van a hacer lo mismo que yo, de poner el tono gris en el cuerpo, aquí, antes de terminar esta vuelta, yo clavo y corto. Y vamos a hacer esto. Tomo el tono gris, doblo la punta y jalo y cierro la vuelta. Hago un amarre, jalo el blanco y hago un amarre. ¿Ok? Esto es para las chicas que quieren seguir haciéndolo como yo, en tono gris, si no tienes mucho color blanco. Es que fácil, yo creo sí se lleva los 200 gramos, o mínimo 150 gramos de color blanco. Así. Y de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, no es cierto, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar. Rellenamos y rematamos, ¿ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso. Empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado, ¿ok? Ok, miren, no rellenen tanto los brazos de aquí arriba para que queden pegados al cuerpo. Ok, ya llevo los brazos.
Ahora, ¿qué vamos a tejer? Las piernas. Ay, perdón, ya hice un zapatito. Aquí ya hice un zapatito. Ok, entonces vamos a empezar con el color blanco y seguimos con el gris. La primera pierna sí la rematamos, la segunda no. Ok, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos la vuelta. ¿Ok? Luego, en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento, 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ay, espérame. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Son 24 puntos bajos, la vuelta 6 y 7. Ok. En la vuelta 8, 8, sí, 8. Es una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 12, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y ya. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. Ok, ahora, antes de cerrar la vuelta 9, voy a cortar y vamos a cambiar a color gris. Ya saben, las que siguen el color blanco, ustedes siguen con todo en color blanco. No hay problema. Entonces, jalo el blanco y hago el amarre. Y seguimos en tono gris. Y vamos a tejer de la vuelta 10
a la 18, punto por punto. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 10 a la 18, cada vuelta son 15 puntos bajos. Empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya hice las dos piernitas. Y entonces, sé que parece que una se ve más flaquita que la otra, pero es el relleno. Yo conté vueltas, todo igual. Entonces es el relleno. Y entonces, una rematamos y la otra no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer en la que no rematamos, vuelta 19. Tejo una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Alineo la otra piernita, así, y aquí. Y tejo 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas que puse. 2 y 3. Y luego vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ya las uní. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Más bien es en la parte del medio donde estaban las cadenas. Espérenme, dejen corto este. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5.
y cierro la vuelta. ¿Ok? Me dio un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Ay, les dije 24 puntos bajos en la anterior y no son 30. 30 puntos bajos en cada vuelta. Espérenme, dejen marco. Ok, voy a corregirlo en el video, que les dije que eran 24 puntos bajos y no son 30. 30 puntos bajos, entonces de la 24 a la 27, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 28. Ahora sí son los 24 puntos bajos, ok. En la 28 es una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da 24 puntos bajos. En la anterior eran 30, no eran 24, ok. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28, en la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Entonces, de la vuelta 29 a la 31, punto por punto. Y yo voy a poner mi reglita, porque no, o sea, ya chafié, como dicen aquí en México. Ok, entonces, punto por punto, de la 29 a la 31, lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, sí, 3 puntos bajos, parto a la mitad y atravieso. Vamos a unirlo por 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo y lo parto a la mitad. Lo atravieso y hago 1, 2, 3 y 4. Y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 34. Vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Pero llegando aquí al final vamos a cambiar de color y vamos a poner el color blanco. Ok, doblamos la punta, cierro la vuelta, jalo el gris y hago un amarre con el blanco. Así. Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta y me da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 36 vamos a tejer punto por punto. Una cadena y tejo 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 37 vamos a empezar la cabeza. Una cadena y hago 12 aumentos. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En cada punto hago un aumento. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 39. 39. Hacemos una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6 y el aumento.
6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Ya saben, cada vuelta hago una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. De la vuelta 41 a la 51. Así. Ok. En la vuelta 52 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago una disminución. 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a hacer algo. Ya terminé la vuelta 53. Entonces, vamos a introducir este palito. Pero le voy a poner un poquito de silicón. Y lo meto en el cuello. Sé que... Ay, espérame, ahí está. Que quede en la parte de en medio. Y me ayudo con las tijeras. Así, espérenme. Así. Y voy a rellenar. A ver. Dejen jalo. Y hago esto. Con mucho cuidado, porque luego se hace un batidillo esto. Así. Lo pongo en medio. Levanto la cabeza. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ya quedó sujeta la cabeza. Y en la vuelta 54. Vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y hago una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4. Y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y me da un total de 30 puntos bajos. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Ay, ay, ay. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
así. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza y sigan tejiendo, ¿ok? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Ay, espérenme. Un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 58, que es la última, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ok, las hago y regreso. 6 disminuciones y disculpen que no lo haga ahorita así enfrente de la cámara porque me está costando mucho trabajo. Miren, es que no se ve. Ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos a dejar tantito estambre para rematar. Bueno, para cerrar el circulito. Entonces, remato, cierro el círculo. Para las que son nuevas, vamos a hacer como hilvan. Así. Voy girando, hilvano y jalo. Y remato. Ok, lo vuelvo, lo clavo. Ay. Bueno, yo siempre remato 2 veces, pero ahí está. Lo clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ok. Y miren, el cuerpo ya quedó. Mide como 25 centímetros, creo que es. 27 centímetros. No, 26. No, sí son 25, miren. Son 25 centímetros de alto. Y vamos a hacer la ropita, ¿ok? Vamos a empezar con la camisita. Antes que eso, iba a enseñarles que pueden introducir el palito por el centro del pie para que quede más durito. Pero yo en mi caso quedó bien. No necesité. Miren. Y queda durito. Y entonces lo pueden parar bien. Pero eso es al gusto. ¿Sale? Yo se los voy a quitar porque sí quedó. Se puede parar muy bien. Entonces, esto es opción para las que lo van a hacer para alguien adulto que no va a jugar con el muñequito. Y entonces, si no, así déjenlo y no hay peligro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el palito quedó pegado al cuerpo. ¿Sale? Y se puede parar. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la camisa. Ok. Vamos a tejer 24 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 24 puntos bajos. Los tejo
y regreso, punto por punto. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, y hago 5 cadenas, 3, 4 y 5. Hacemos esto, 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y hacemos 7 puntos bajos más. Y nos da un total de 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, son 7 más incluyo el que hice para que brincara esto. Son 8 puntos bajos. Luego hago 5 cadenas y hago 1, 2, 3, 4, 5, clavo y deben de darme en total 4 puntos bajos más, 3 y 4, ¿ok? Y ya quedó. Giro el tejido y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Tejo 8 puntos bajos, 1, 2, 3, perdonen, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ya quedó. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten, solamente 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Aquí en la vuelta 5 giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de bueno, no sé cuánto nos da porque no llevo cuentas, ¿ok? Entonces no cuenten, porfa, yo no voy contando y sí sale. Entonces ahora en la vuelta 5 son 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo por toda la vuelta y regreso hasta donde lleguen, no se preocupen, ¿ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, giro el tejido y en la vuelta 6 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo ahí, así, y regreso. Yo lo marco porque siempre me pierdo, pero de la vuelta 6 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso así. Ok, miren, voy a hacer como 2 vueltas más. A ver, si tejo a la 15 hasta la vuelta 18, entonces agrego 3 vueltas más para que quede un poquito más abajo y el pantalón quede bonito, ¿sale? Entonces vamos a agregar 3 vueltas más
y regresamos. ¿Sale? Punto por punto. Giramos y seguimos tejiendo punto por punto. Así. ¿Ok? Así. Ok. Ya llegué a la vuelta 18. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vamos a hacer esto. Meto la manita. Ajá, a esta altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a rematar dejando estambre para poderlo unir. ¿Ok? Miren. Así. Y para rematar hago esto. Hago la cadena y jalo. Entonces vamos a hacer las mangas. Ok. Vamos a hacer la manguita. Y para eso vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da esto. ¿Ok? Y vamos a clavar en esta parte del hoyito de la manga y jalo la cadena. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Espérenme, déjenme escondo esto. Ok. Y tejo 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Así lo repito por toda la vuelta. No es necesario que cuenten hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Vamos a repetirlo por toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento, hasta donde lleguen y regreso. Cierra la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto. Ok. De la vuelta 4 a la 12 es punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo, rematamos y hacen la otra manguita. ¿Ok? Acuérdense que si salieron 13 puntos de un lado, tienen que ser 13 puntos del otro. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 4 a la 12 y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Y entonces, aquí van a ir los pompones.
espérenme. Voy, aquí, aquí y aquí. Y lleva 3 pompones aquí. Y acá. ¡Ay! Aquí. Así. ¿Ok? Entonces, pero primero voy a coser la parte de atrás. Lo volteo. Vamos a ensartar. Todavía nos falta el pantalón, ¿eh? Todavía no termino y nos falta el gorro. Entonces, así. Y voy a unir punto por punto. ¿Ok? Así. Lo termino de coser. Rematamos acá arriba y regresamos. ¿Sale? Así. Ok. Miren, ahorita no voy a pegar los pompones, sino hasta el final. Y vamos a hacer el otro zapatito. Ok. Y comenzamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ay. Ok. En la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer esto. Una cadena y hago 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y tejo 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vamos a cortar y remato. Entonces, esto lo escondo, ya saben. Vamos a clavar la aguja primero. Así, y vamos a ensartar. Y lo jalo. Y entonces, ya que quedó, ¿ven donde rematé? Ahí empezamos vean, de hecho se ve la formita donde hice las disminuciones. Y ahí vamos a pegar el pompón. ¿Ok? Uy, se me fue. Así. Lo dejo secar y regreso. Ok, vamos a hacer el pantaloncito y vamos a hacer 2 tubitos así. Uno va, lo rematamos y el otro no. Entonces, vamos a tejer 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos con una cadena y en la primera vuelta vamos a tejer punto por punto. Son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Una disculpa, es que ayer me hablaron por teléfono y que me pongo a tejer y me acordé que estaba haciendo video. Dije, ay, mensa, no, tienes que hacer video. Ok, de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Y miren, ya me pasé. 2, 4, 6, 8. Ah, no, sí, está bien. Ok, ven que quedamos en que hacemos los 25 puntos bajos y de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Y hacemos 2 tubitos. Uno lo rematamos cuando terminamos la vuelta 8 y la otra no. Entonces, las espero y regreso para que ya tengan los 2 tubitos hechos para que les explique qué sigue. ¿Ok? De la vuelta 2 a la 8, punto por punto, son 25 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta sube con una cadena y se cierra con un punto deslizado. Ok, ya que quedaron, entonces vamos a hacer una cadena, 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
3 cadenas, tomo el otro tubito y hago, yo donde terminé el tubito, ahí empiezo, hago 25 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya hice los 25 puntos y entonces hago 3 puntos bajos en las 3 cadenas que hice. 2, 3. Y luego aquí hago 13 puntos bajos. Espérame. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos bajos. Ya quedó. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y tejemos 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes que hay aquí. 2, 3. Luego tejo 25 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y tejo 3 puntos bajos sobre sobre los puntos bajos que había tejido sobre las cadenas. 3. Y luego tejo 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y me da un total de 56 puntos bajos. La vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Son 56 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 11 veces. Y nos va a sobrar un punto bajo. Lo tejemos normal, así solito. Y nos da un total de 45 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución, 11 veces,
un punto bajo. Ok, miren cómo va. Entonces, espérame. Esto va así. A ver, espérame. Va así. Ay. Los zapatitos van así. Ok. Yo sé que van a decir, es que va mucho blanco. Es que así es Pierrot. ¿Pierrot? ¿O es Perrot? Creo que es Pierrot. Espérenme. Espérenme. Pierrot. Entonces, se supone que vamos a terminar el pantaloncito y se va a ver así. Y entonces voy a pegar aquí 3 pomponcitos. Aquí los otros 3. Aquí otros 3. Y vean, se va a ver precioso. Y aquí otros 3. Así va. Entonces, vamos a seguir tejiendo el pantalón. Ok. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 11 veces y nos va a sobrar un punto bajo. Lo tejo así normalito, no hay problema. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución 11 veces, un punto bajo y nos da un total de 35 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Creo que en la anterior les dije 45 puntos bajos y no, son 46. Porque no tomé en cuenta el que va solito. ¿Ok? Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Ok. De la vuelta 15 a la 18 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 35 puntos bajos. A ver, vamos a ver. Dejen marco. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 10. Entonces, de la 15 a la 18, punto por punto, son 35 puntos bajos. Lo tejo y remato. Y ya terminamos el pantaloncito. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el pantaloncito. Y vamos a hacer esto. En este caso lo hice muy ampón porque así venía el del muñequito. Bueno, el de la foto. Porque este Pierrot es muy como típico. Y yo pensé, es como me dijo mi esposo, oye, ¿no es el de Venecia? Y no me acuerdo, pero me lo pidió una chica de Francia. Entonces, estoy viendo si es francés, si es italiano, porque sí se ve muy italiano, pero también se ve como que era un bufón de la corte francesa, pero no sé. Estoy viendo a ver si la chica que me lo pidió me ilustra. Tengo que investigar más. La verdad sí tengo que leer y investigar más. Porque sí había visto el muñequito. Sí lo había visto, sí lo conocía. No es algo desconocido. Pero no sabía de dónde sale o por qué es así. Entonces, voy a pegar los pompones. Aquí. 1, 2 y 3. Aquí. Y de hecho parece arlequín, pero no es arlequín. O sea, este no es arlequín. Nos falta el gorro, ¿eh? Y no sé si ponerle. Aquí también
lleva pompones, lleva 3 pompones. No sé si ponerle nariz negra. A ver, déjenme ver la foto del muñeco. No sé si ponerle nariz negra o nariz blanca. Yo los había visto con... Allí van a un lado. Bueno. Iban de este lado, ¿eh? Ay, pero bueno. Pero se ven bien. Iban de este lado, pero bueno. No sé si ponerle nariz negra como un toque mío, pero eso se los dejo al gusto. Ok. Y aquí van los otros pompones. Los estoy separando más o menos como a 3 líneas, a 3 vueltas. Pero eso es al gusto, ¿ok? Es como ustedes lo vayan viendo. Así. Ay, se le salió el zapatito. Ok. Así. Lo voy a dejar secar y por mientras hacemos el gorrito. Ok, el gorrito va en color negro y vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de, de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento.
En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces lo tejemos y regresamos. Sale de la vuelta 9 a la 14. Ok, miren, pues terminé agregando 2 vueltas más hasta la vuelta 16. Porque como que no me convencía. Entonces agregué 2 vueltas y creo que ya. Ahora sí me convence. Entonces voy a rematar. Vamos a rematar. Corto y remato. Y voy a esconder esto. Y lo vamos a pegar. Así. Y corto. Lo pegamos con silicón. Ok, primero lo pongo. Así. Bien estirado. Así. Y entonces hago esto. Así. Y lo hago por toda la orilla. Ok. Si no tienes este tipo de listón, solamente compra listón transparente y lo hilvanas por en medio. Y lo voy a poner aquí. Así. Entonces, voy a ponerle silicón aquí en la orilla. Pero nada más en la parte de medio porque quiero que lo otro no quede pegado, sino que quede como fruncido. Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a pasar 2 vueltas al cuello. Así. Y corto. Y vamos a pegar. Y hago esto. Y entonces vean, queda el cuello. Entonces, ahora voy a pegar los ojos. Por lo regular los pego entre la 46 y la vuelta 47. Yo no uso de seguridad porque la verdad aquí me cuesta mucho conseguirlos, pero si tú los tienes, entonces voy a tratar de ponerlo en el video, de que entre la 46 y 47 pongas los ojos. Pero es que eso es al gusto, por eso no me gusta poner de seguridad tampoco, porque al final es cuando les doy el toque, pero
La verdad yo uso más estos botones. Voy a dejar que sequen 10 segundos. Ok, ya que quedó, vamos a hacer la nariz en negro. Es que ¿saben qué? El blanco no se va a notar. Entonces, para la nariz vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí ese ruido que escuchan es mi chaparrita tomando agua. Es que, ya saben, se luce. Entonces corto y hago esto. Vamos a rematar. Hago un amarre con la tirita de abajo y la de la orilla. Así. Entonces, empujo lo del centro hacia arriba y así queda. Voy a cortar el excedente y vamos a pegarlo. Les digo, si ustedes la quieren en color blanco, tú la puedes poner en color blanco. Así. Y la pongo en la línea de abajo de los ojos. ¿Qué nos falta? Las cejas. Para las cejas voy a cortar un pedazo de estambre. He estado viendo la técnica esta de que clavan por un lado. Aquí, por ejemplo, y ponen las cejas y luego lo amarran por otro lado y así ya no se ve. A mí me ha funcionado hacerlo así. Hago el nudito, lo escondo y hago esto. Ay, siempre se me olvida comprar las agujas más largas. Ok, así. Ay, dejen. Ah, sí, sí, sí. Y la vuelvo a pasar así. Y aquí hago un remate. Y lo hago suavemente y queda en la orilla. Entonces al clavar y mandarlo a otro lado se esconde. Miren. ¿Ya vieron? Y no se ve. Entonces, si tú te sabes de otra forma, lo puedes hacer. Yo no le voy a poner boquita, pero tú si quieres ponerle boquita, también eres libre de hacerlo. Yo no, porque mis amigurumis nunca les pongo boca. Y entonces ya quedó. Ok, miren, ya terminé. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te haya gustado mi tutorial. Me encantó. De veras que me encantó, Pierrot. Espero que te guste. A esta chica que me escribió pidiéndomelo, espero que te guste. Es mi versión del Pierrot. Y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que veas mis demás tutoriales para que te animes a suscribirte si te convence mi trabajo. Espero que sí. Y si te suscribes, eres bienvenido. Y puedes seguirme en mis redes sociales, que es La Casita de Puchis o La Casita de Puchis Grupo en Facebook.
En el grupo puedes publicar todos tus trabajos. Te invito a que publiques tus trabajos, aunque no sean de mis tutoriales. Son bienvenidos y espero que te guste.